Hola amigos, buenas tardes. Llevaba varios días sin saber si dedicar un podcast a esto o no, pero creo que ya hoy me decido a que sí. Ya sabéis que estos días he publicado un par de podcasts sobre Android, sobre, bueno, mi decisión de comprarme un terminal, un segundo terminal para el trabajo, y pues decidí usar un Android para, bueno, trastearlo, tocarlo, probar algo diferente al iOS de siempre. Parece ser que estos podcasts no les gustó a usuarios de Android, que me han por Twitter han andado ahí, bueno, diciéndome que no tengo ni puta idea, cosas así, bueno. Lo típico, hay gente para todo, por todos lados, pero pues parece ser que alguno de ellos ha ido al Camionero Geek a decírselo, y de forma para mí sorprendente, porque para mí Camionero Geek es un tío, un podcaster al que respeto bastante porque lleva mucho tiempo en esto, porque tiene una legión de seguidores, con lo cual pues lo tiene que hacer bien, y aunque no escucho su podcast porque trata temas que no son lo que yo busco, insisto, lo respeto y lo tengo por un podcaster importante. Me extraña que un tío así pues entre al trapo con un don nadie como yo, con un podcast pequeñito, y que trate de machacarme de esa manera, dedicándome un capítulo entero de su podcast a andar corrigiéndome. Y al contrario de lo que él me ha dicho, me ha respondido después en Twitter, a mí no me molesta que me corrijan cuando tienen razón, pero me molesta que me corrijan cuando además se están equivocando. Y por eso voy a dedicar el podcast a esto, para demostrarle que el que se equivoca es él, en varias de las cosas que me critica. Dice primero que, bueno, que me equivoco con los modelos de Android, que me hago un lío. Bueno, puede ser que me hago un lío, soy nuevo en esto. Él también se hace un pequeño lío, porque de hecho no sabe si me he comprado un Redmi 3 Pro, un Redmi 3S o un Redmi 3, no lo sabe. O sea que creo que si me vas a criticar un podcast en el que hablo de un terminal y de unas cosas, lo menos que voy a haber hecho es fijarte en qué terminal es el que me he comprado. Creo que es lo mínimo que se te debe pedir. Pero insisto, puede ser que me liara, no los he vuelto a escuchar, pero puede ser que me liara, bailar alguna palabra con otra o algo así, pero bueno, creo que eso tampoco, no entiendo que eso pueda ser criticable, pero bueno, ya que tú lo criticas, pues te lo critico yo también a ti. Tú también te equivocas al decir que tengo, básicamente durante todo el podcast dices que tengo un Redmi 3S y no es así, tengo un Redmi 3 Pro. También me criticas porque digo que pido algo que, bueno, que como vengo de un iPhone, pues que pido algo que prácticamente no existe en un terminal de 200 euros. No sé qué podcast has escuchado, porque desde luego en el mío creo que lo que pido, además lo hago con ejemplos de móviles, de terminales que están más o menos en ese rango de precio, y cada vez que digo algo pues digo un terminal que está ahí, digo su precio, precios reales de verlos en páginas web, en Amazon y tal, con lo cual no entiendo a qué te refieres cuando digo que pido algo que no está. O sea, hablo de terminales que están más o menos en el rango de los 200 euros, como el Huawei P8 Lite o el Motorola G4, terminales que están ahí más o menos, y digo por qué me gusta, por qué no y tal. Así que no entiendo qué es lo que dices con eso, no termino de comprenderlo, pero bueno, si estamos aquí criticando por criticar, pues entonces sí lo entiendo. Te quejas también, y me dices que prácticamente he hecho el tonto por comprar en Bayabá. Bueno, sabía, y lo digo además así en mi podcast, sabía perfectamente que me iba a salir más caro que en otras tiendas. Pero digo los motivos por los que me decidí a comprar en Bayabá. Motivos que para mí en ese momento eran más que válidos, y no entiendo por qué tiene que ser un error, sobre todo cuando tú también esa tienda, he visto que en tu Twitter la mencionas, así que pues tampoco creo que haya elegido yo una tienda tan mala. Digo que es una tienda española, que dan 2 años de garantía, que
que envían desde España, que ponen que la ROM además que tienen es una ROM que está en español. Y bueno, pues a lo mejor peco de novato, insisto, soy un novato y lo digo en el podcast, peco de novato y a lo mejor hoy, con lo que ya sé, no me hubiera importado comprarla en China, pero en ese momento a mí el tema de que me viniera con una ROM en chino y yo veía todo el tema de los flasheos y de esas cosas, me daba bastante miedo todo eso, porque para mí es algo totalmente desconocido. Entonces, pues decidí pagar un poco más, tampoco mucho más. Yo en ese momento la oferta más barata que encontré eran unos 150 euros y en Vallava fueron 180, o sea que vamos, por mí eran 30 euros que los daba besados, con tal de quitarme problemas. Y bueno, pues así vino mi Xiaomi Redmi 3 Pro con su ROM. Una ROM, por cierto, oficial, porque también, no sé por qué, también medio me criticas al equivocar, porque me equivoco por el tema de... No, perdona. La ROM que venía es una ROM oficial, hasta ahí llego. De hecho, en cuanto encendí el móvil me salió una actualización y tuve que actualizar vía OTA. O sea que es una ROM oficial. De todas formas ya he metido una ROM, la MIUI 8, la beta global, que está en español, porque MIUI está en español, existe beta global. También tú lo dices en tu podcast, que si está en español seguramente será una ROM modificada. No. Xiaomi ya tiene ROMs en español, ROM globales, que están en español, que son oficiales. De hecho, MIUI 8, beta global, está en español y la tengo metida. También ahí también te equivocas tú, no soy yo el que está equivocado. Más cosas que me corriges y que el que está en un error eres tú. Me corriges también por el tema de las notificaciones en los iconos, de los circulitos rojos, los badges, que me dices que me quejo de que no existe. Para mí eso en iOS es algo fundamental y bueno, pues lo echaba muchísimo de menos y me quejé de que no existiera. Yo creía que eso era algo prácticamente universal y me dices en tu podcast que tú crees que eso lo tiene. No, perdona, no lo tiene. De nuevo, haberte informado. MIUI 7 para el Redmi 3 Pro no tiene notificaciones en los iconos, no tiene badges. Y MIUI 8, que la tengo instalada, tampoco tiene. Tienes que instalárselo tú. Bueno, pues yo opté por lo que me recomendó un amigo, instalar Nova Launcher y probar Tesla, una extensión del Nova Launcher que te mete esos badges, y de hecho ya lo tengo. ¿Que tuve que pagar por ello? Pues sí, tuve que pagar por ello. Primero te haces un poco de sorna de que yo no quiera pagar por aplicaciones y luego también te burlas porque he pagado por Nova cuando hay otras opciones gratuitas. Bueno, insisto, lo que necesito lo pago. Y eso para mí era fundamental y decidí pagar por ello. Tampoco me parece cuánto me costó Nova, 2,99, no lo sé, no sé cuánto fue, poquito. O sea que para mí es fundamental y pago por ello. Y ya tengo los badges. ¿Que hay otras opciones? Pues seguramente. Insisto que soy nuevo, soy novato, estoy iniciándome en esto, pero no creo que eso sea motivo de que me machaques el que haya optado por una alternativa que hace muchísima gente, porque Nova es uno de los launchers más descargados de Google Play y entonces no entiendo por qué tienes que burlarte de eso. También, como decía antes, lo mismo que me criticas porque he pagado por Nova Launcher para los badges, que insisto, no existen, aunque tú dices que sí. También me criticas porque digo que las aplicaciones gratuitas que no me terminan de gustar, y me dices que hay que ver, que vengo de un iPhone y que no entiendes que gente que viene de un iPhone se queje porque haya que pagar por aplicaciones de 2 euros. Primero, no me quejo de eso, me quejo de que muchas aplicaciones son gratuitas a cambio de publicidad que me resulta bastante molesta, la verdad, y no me gusta. ¿Eso es criticable? Pues bueno, pues no lo sé, pero no me gusta. Critico de que hay muchísimas aplicaciones que son bastante basurilla. En la App Store también, o sea, que aplicaciones basura nadie está libre, pero bueno, me quejo de ello. Digo que me descargué una aplicación para ver aplicaciones en rebajas, porque la uso en iOS desde hace mucho tiempo, me ha ahorrado bastante dinero gracias a esa aplicación, y cuando una aplicación para mí es fundamental, cuando una aplicación para mí la necesito en el día a día, pago por ella. De hecho, en mi iPhone tengo aplicaciones de más de 30 euros porque las uso en mi trabajo y las necesito, entonces pago lo que haga falta por ella porque las uso a diario. Pero hay otras aplicaciones que, bueno,
Si puedo tenerlas bien, y si no, pues tampoco pasa nada. Y entonces decido esperar a ver si hay alguna rebaja, porque es bastante frecuente que haya aplicaciones que se bajan su precio al 50% o incluso las hacen gratuitas. Lo mismo hago en Android y no entiendo que me tengas que criticar por ello. Lo hago en Android y hay una aplicación y funciona, pues la verdad es que bastante bien, y si me puedo ahorrar dinero, sobre todo, ¿sabes para qué? Para descargarme juegos para mis chiquitajos, para dejarle el móvil de vez en cuando si les apetece jugar un rato y no tener que gastarme el dinero en jueguecitos que ya he pagado por ellos en el iPhone y bueno, pues no apetece pagar en Android. Me acusas de instalar aplicaciones pirata. Luego dices que no, que tú no has dicho eso, que dices que probablemente. Bueno, eso se llama lanzar la piedra y esconder la mano. No he instalado aplicaciones pirata. Hablo de Phoenix y hablo de Pocket Cast, dos aplicaciones que he comprado, dos aplicaciones que he probado, o dos aplicaciones que una de ellas, Phoenix, me ha encantado y ahí la tengo y la sigo usando, y otra, Pocket Cast, que he devuelto porque no me gustó, no me convenció, no encontré mi podcast. ¿Eso es un fallo criticable, no encontrar mi podcast en Pocket Cast? Bueno, pues insisto, como dije al principio, si aquí estamos de criticar por criticar y machacar a un pequeño podcast, pues lo entiendo, pero si no, no lo entiendo. Escribir, sí, hasta ahí llego. Sé escribir y sin falta de ortografía y todo. Escribí mi podcast junto, separado, lo busqué varias veces y no aparecía. Que me perdone el Señor por ese grave pecado que merece dedicar un podcast a él, pero no lo encontré, no me convenció y la devolví. Punto y final. Y he encontrado otra aplicación que me gusta bastante, que es gratuita, también otro gran pecado, otra aplicación gratuita, que, me gusta, cumple con lo que necesito y me la he quedado. Y ya pues no busco otra aplicación de podcast. Es así de sencillo, no sé, ya te digo que no tiene mucha ciencia lo de buscar un podcast que no encontré. De nuevo, pido 1000 veces perdón por haber buscado mi podcast en esa aplicación y no haberla encontrado. Luego me flagelaré un par de veces si es que lo merezco. ¿Qué más cosas? Es que haces un podcast en el que me corriges y es que luego tengo que dedicar yo un podcast corrigiéndote a ti porque, insisto, es lo que pasa cuando te lanzas a la yugular sin ni siquiera haberte preocupado de informarte un poco de qué dispositivo tengo, qué software lleva, qué interfaz lleva y qué cosas tiene. Porque tú eres un experto en Android, me das 500.000 vueltas en Android, pero te ha podido el ansia y el machacar un podcast pequeñito como el mío. Y nada más, no entiendo a santo de qué. Porque te insisto, para mí eres un podcaster respetable, mereces todo mi respeto como podcaster, pero en esto, sinceramente, me has defraudado y te has equivocado. Porque no entiendo a santo de qué un tío con un podcast con tantísimos oyentes como tú tiene que dedicar uno de sus capítulos a criticarme a mí, que no he hablado de ti en mi vida, que no he dicho nada sobre ti en mi vida y que no entiendo cuáles eran tus intenciones con ese podcast que has hecho. Con esto dejo zanjado el tema. De verdad, te sigo considerando un podcaster fabuloso. Y por favor, espero que con esto terminar, no entrar en ningún círculo de acusaciones ni de respuestas. Tú has hablado, yo te he respondido, lo dejamos como está, nos olvidamos de que tú existes y de que yo existo, cada uno con sus oyentes, cada uno con sus temas. Buenas tardes y hasta siempre.